Tratamiento térmico tipo martensítico. Este es el tratamiento térmico más importante para los aceros. Esto es posible ya que el hierro presenta un cambio alotrópico en esta región en donde pasa de hierro alfa a hierro gamma, de tal manera que en toda esta región nos encontramos con una solución sólida llamada austenita. Cuando la austenita pasa por la temperatura de transformación del eutectoide, pueden ocurrir varias cosas. Si pasa lentamente, va a ocurrir lo que indica el diagrama de equilibrio metaestable, que es la transformación perlítica. En cambio, si pasa más violentamente por esta temperatura, van a ocurrir otros tipos de transformaciones que van a dar lugar a distintas microestructuras. Este es el diagrama que ya conocemos, que tiene sus ejes temperatura y composición química. Y ahora, ¿qué pasa si le agregamos un tercer eje? El eje del tiempo. Aquí tenemos tiempo cero y aquí tenemos tiempo infinito. El tiempo infinito hace referencia a que el diagrama ya no cambiará más a pesar de que pase el tiempo. En cambio, en tiempo cero tendremos un diagrama muy distinto a este. Bueno, ahí está el diagrama completo. Y aquí tenemos solo una porción del diagrama, la parte que nos interesa. Este es el hierro, la ferrita, hierro alfa, la austenita, el eutectoide. Acá tenemos austenita más ferrita y acá tenemos austenita más cementita. Acá tenemos la composición química. 2.11 es la máxima solubilidad del carbono en el hierro gamma, tiempo infinito y tiempo cero. Acá volvemos a tener el diagrama tradicional con temperatura y composición química y el que acabamos de ver que tiene acá el eje del tiempo. Acá tenemos la ferrita, el gamma, la austenita y la ferrita. La ferrita está acá. Si acá tenemos austenita, en tiempo cero, recuerden que este es el tiempo cero, acá tenemos tiempo cero, si estamos arriba de la temperatura indicada por la letra acá A1, que es la temperatura del eutectoide, si estamos por encima de la temperatura, vamos a tener también austenita. ¿Por qué? Porque a pesar de que pase el tiempo, si yo me pongo en esta posición, voy a caer siempre en el diagrama estable donde está la austenita. Pero ahora, ¿qué pasa si yo hago este enfriamiento? Bajo bruscamente desde esta temperatura hasta esta temperatura en esta composición química. Me voy al diagrama que hicimos con el tiempo, hacemos el enfriamiento desde esa temperatura hasta esta temperatura en una forma bastante brusca. Fíjense que prácticamente no cambia el tiempo. Y una vez que llegamos a esta temperatura, esperamos a ver qué pasa. Pasa el tiempo y ocurre esto. Si yo tuviera algún instrumento que me indicara los cambios estructurales que van ocurriendo, me va a mostrar que a este tiempo tengo este cambio estructural, pasa algo, no sé qué será, a este otro tiempo también sucede algo y después ya no pasa nada hasta llegar a tiempos infinitos. Si el enfriamiento lo hago un poco más brusco, hasta esta temperatura, hacemos lo mismo en el eje del tiempo cero y esperamos a ver qué pasa. Y vemos también que tenemos dos cambios. Este es uno y este es el otro. Y después no ocurre nada más. Hacemos un tercer enfriamiento, más brusco todavía. Vamos a ver qué pasa en el eje del tiempo cero. Hacemos el enfriamiento y lo que vemos es que los cambios se produjeron mientras yo enfriaba, en este punto y en este punto. No durante el tiempo de espera, sino durante el propio enfriamiento brusco que yo le realicé al material. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un enfriamiento menos violento desde la misma temperatura anterior, pero está a una temperatura un poquito debajo de la temperatura del eutectoide? Dejo pasar el tiempo y veo que esos cambios que yo lo veía en este punto, a este tiempo, ocurren a tiempos mucho más tarde en este lugar y en este lugar. Entonces yo podría ahora hacer una línea que uniera todos los primeros puntos que hemos obtenido, así, y otra línea que una todos los segundos puntos obtenidos así. Y como resultado tengo estas curvas que tienen la forma de una S, que me están indicando la primera curva el inicio de una transformación y la segunda curva
el final de una transformación. Fíjense que cuando vamos a enfriamientos menos violentos, ese inicio y fin de transformación se van reduciendo hasta convertirse en un solo punto. Pero con enfriamientos más violentos, esos dos puntos quedan bien diferenciados. Estas curvas nos indican entonces cambio de fases, al igual que las que veníamos estudiando, pero en vez de tener temperatura y composición, tenemos temperatura y tiempo. Y si estas curvas nos indican cambios de fases, vamos a ver qué fases tenemos en cada parte. Si aquí tenemos austenita, bueno, acá vamos a tener la misma austenita. En esta región vamos a tener lo que se llama la austenita inestable. ¿Por qué es inestable? Porque si yo dejo pasar el tiempo, esa austenita que tengo acá se va a transformar en otras fases. Y si el enfriamiento es muy lento, la austenita se transforma en perlita. Si el enfriamiento es un poco más rápido, como este, también se transforma en una perlita un poco más fina. Si el enfriamiento es un poco más violento, se transforma en una nueva microestructura que se llama vainita, por acá. Y si es muy violento, se transforma en martensita. Aquí tenemos de nuevo el diagrama. Y este es el diagrama de las curvas de las S que hemos obtenido solamente para una composición química que es la composición química del eutectoide. Vamos a despejar un poco el diagrama para ver. Si yo hago el enfriamiento desde esta temperatura, un enfriamiento no tan violento, de esta forma, yo voy a obtener como resultado la perlita. Si el enfriamiento es un poco más violento, en esta región voy a obtener lo que se llama la estructura vainítica. Mientras que si el enfriamiento es este marcado con el verde, obtengo al final del enfriamiento la estructura llamada martensítica. Tanto la vainítica como la martensítica son nuevos constituyentes que tiene el acero. En esta región también habrá otros nuevos constituyentes, pero no lo vamos a mencionar ahora. Esta es la perlita, que ustedes ya la conocen. La estructura vainítica es la siguiente. Es parecida a la perlítica, nada más que las láminas de cementita son mucho más cortas. Miren, acá hay unos puntitos y estas son un poco más largas. Esta es la estructura vainítica, es una estructura bastante buena. Mientras que la martensítica es una estructura que se ve así, bastante fea, con agujas, y no es una buena estructura, sino que mecánicamente es frágil, y nunca suele usarse una pieza con esta estructura. Pero lo que se puede hacer es un recocido a cierta temperatura, que después lo vamos a ver más adelante, y esta estructura que es tan fea pasa a esta estructura, donde son estas como pelotitas de cementita inmersas en una matriz de ferrita, es decir, una estructura muy buena, con propiedades mecánicas óptimas. Volvemos al diagrama anterior y ahora vamos a hacer el mismo diagrama de la S o curvas de la S, en vez de para un caso de un acero eutectoide, para uno que sea proeutectoide, es decir, antes del eutectoide. En ese caso tenemos el mismo gráfico que habíamos visto antes, más o menos parecido, y esta curva verde que vemos acá arriba es simplemente el manto ferrítico que nos indica que, si estamos en el diagrama estable, que acá tenemos la ferrita. Lo mismo ocurre si vamos a enfriamientos más violentos. Si hacemos un enfriamiento por acá, vamos a tener primero la ferrita y después la perlita. De la misma manera, si vamos a un acero hipereutectoide, es decir, más allá del eutectoide, tenemos, en este caso la curva azul, el manto cementítico. Estas curvas se van a llamar A3 y esta ACM. Es decir, el A1 nos indica la temperatura del eutectoide, saben bien 721 o 723 de acuerdo a algunos autores. La curva A3 representa el cambio de austenita a perlita y la curva ACM el cambio de austenita a cementita. Ahora vamos a ver la cinética de las transformaciones en estado sólido, es decir, cómo ocurren estas transformaciones, por ejemplo, la vainita y la martensita. Acá tenemos un gráfico en donde tenemos la fracción
de transformación y en este eje, en el de la abscisa, tenemos el logaritmo de tiempo. Cuando yo hago un enfriamiento, como los que hicimos hace un rato, hemos visto que hay un periodo en lo que no ocurre nada. Ese periodo se llama nucleación. La estructura se está preparando para evolucionar. Luego apareció el primer puntito verde, que sería aquí. La estructura comenzó a evolucionar, acá tenemos el 50% de la evolución de la estructura, y terminó de evolucionar en este tiempo, en donde apareció el segundo puntito verde. Acá este gráfico nos muestra cómo se va transformando la austenita en perlita. En esta región, la austenita empieza a difundir átomos de carbono hacia las placas de cementita. Esta región se queda pobre en cementita, entonces pueden transformarse en ferrita. Y va creciendo desde, por ejemplo, este borde de grano hacia el interior del grano. Acá tenemos el mismo diagrama anterior, porcentaje de transformación de perlita, el tiempo. Eso visto en las curvas de las S es el siguiente. Acá tenemos el inicio, acá tenemos el 50% de la transformación y aquí el final. Entonces ya saben que una línea que irá por el medio de estas dos curvas indicaría el 50% de la transformación. Aquí tenemos 0% de transformación y 100%. Visto gráficamente es así. Acá tenemos la austenita, recuerden que es inestable. Acá tenemos la estable porque estamos arriba de los 727 de la temperatura del eutectoide. Acá adentro tenemos ya la transformación de austenita en perlita. Y aquí al final se transformó todo en perlita, que es ferrita más cementita. Este gráfico nos va a indicar cuál es la diferencia fundamental entre las transformaciones perlíticas, vainíticas y martensíticas. La transformación perlítica, esta de acá arriba, lo que primero ocurre es la difusión de carbono desde de la austenita hacia un núcleo de cementita. Crece la cementita y la región alrededor de la cementita queda pobre en carbono y luego esa región se transforma en ferrita. Es decir, que primero ocurre la difusión del carbono a la cementita y después la transformación del gamma al alfa. En cambio, en la transformación vainítica ocurre al revés. Primero ocurre la transformación de la austenita en ferrita, como ven acá, y luego ocurre la difusión del carbono hacia el borde de grano de la nueva ferrita generada. De esta manera nos va quedando una estructura tipo así, donde tenemos esta matriz que es la ferrita y estos pequeños disquitos de cementita. Recuerden que esta transformación se da a más baja temperatura que esta. Por eso, en este caso, la difusión se hace después de la transformación, porque esa baja temperatura no puede difundir si no es gracias a la transformación que se hace primero de gamma a alfa. En este caso, la temperatura es alta, estamos en esta región, y la difusión es posible antes de la transformación. En cambio, la transformación martensítica, que no está dibujada acá, es una transformación sin difusión. Es decir, en este caso el carbono difunde a la cementita y luego se transforma el gamma en alfa. Acá primero se transforma el gamma en alfa y luego el carbono difunde a la cementita. Y en la transformación vainítica se transforma el gamma en alfa y no hay difusión, no se difunde nada. Por eso es que es una estructura muy trabada, formada por un alfa tetragonal, torcido, muy tensionado, resultando una estructura frágil. Por eso es que luego hay que hacerle un tratamiento térmico para aliviar tensiones y para producir esa difusión que generará la precipitación de las cementitas. Esta es una micrografía muy común de la vainita, donde estas partes serían la cementita y el fondo sería la ferrita. Las curvas que estuvimos viendo hasta ahora se llaman curvas de la S o curvas TTT, de tiempo, temperatura y transformación. Fíjense, es esta curva que está punteada aquí. Llega acá, la otra llega por acá. Acá tenemos el comienzo de la martensítica, el 50% y un 90%. Ahora existe otro tipo de curvas, otro tipo de enfriamiento que es el enfriamiento continuo.
el enfriamiento que hacíamos nosotros hasta ahora era enfriar rápidamente y esperar a que la transformación ocurriera. Existe otro tipo de enfriamiento que son lo que hemos marcado acá. La única diferencia con el anterior es que no son bruscos, sino que son más suaves. En este caso, la curva pierde la forma de la S anterior, aunque es muy parecida. En este gráfico se comparan las dos curvas. Son muy parecidas, se corrió el tiempo un poco más atrás, y la diferencia es aquí, que aquí tenemos el fin de la transformación. En el caso de enfriamientos continuos tenemos aquí el fin de la transformación. Porque si nosotros hiciéramos un enfriamiento por acá, por ejemplo, después de este punto no va a ocurrir ninguna transformación. Si vemos cómo es esta curva, estamos acá, seguimos enfriando, vemos que este es el punto máximo del 50%, y a partir de este punto para abajo, volvemos a los valores de porcentaje inicial de transformación, es decir, que no se va a transformar más el material. Esa es la única diferencia que hay entre estos dos tipos de curvas. Acá tenemos otra comparación de dos curvas para el mismo acero, unas curvas TTT, curvas de la S, tienen la forma de la S, mientras estas son para enfriamiento continuo, en donde pierden esa forma de la curva de la S, pero en realidad suelen ser muy parecidas una a la otra. Fíjense, en esta región, acá nos dice que tenemos austenita, austenita más ferrita, acá tenemos austenita más ferrita más perlita, acá tenemos ferrita más perlita. Acá tenemos la austenita que va a pasar a ferrita, acá tenemos austenita y perlita, austenita a vainita y austenita a martensita. Acá tenemos un gráfico donde tenemos en ejes de las ordenadas la dureza Brinell, que es una medida de la resistencia del material, resistencia mecánica, y en el eje de las abscisas la composición, el porcentaje de carbono. Recuerden que en esta región 0,80-0,85% sería el eutectoide. Entonces tenemos que, por ejemplo aquí, para un acero con 0,6% de carbono, tenemos inicialmente con una perlita fina una dureza Brinell de 200, y si le hiciéramos un tratamiento térmico a este acero, la dureza se eleva más de 3 veces, aproximadamente llega a 650 Brinell. Lo importante de esto es que se trata del mismo acero, no hemos cambiado la composición química, lo único que hemos cambiado son los microconstituyentes. Acá tenemos el mismo diagrama que hemos visto antes, hacemos un enfriamiento rápido de esta forma. Tenemos que, por supuesto, aquí comienza la martensita y aquí termina la transformación martensítica. ¿Qué pasa si yo continúo y hago este tratamiento? Llego hasta 300 grados de nuevo y llego hasta acá. ¿Qué es lo que obtengo acá? Acá la transformación terminó, así que todo lo que yo haga de aquí para adelante no debería cambiar. Pero al tratarse de martensita, que es una estructura muy fuera de equilibrio, yo le doy una cierta temperatura y esa martensita va a evolucionar hacia la estructura que hemos visto antes, que son estas pelotitas de cementita en una matriz de ferrita. Se llama martensita revenida, que es una estructura con excelentes propiedades mecánicas. Resumiendo, el temple tipo martensítico se puede dar gracias a la austenita y al eutectoide, que si se enfría lentamente yo obtengo la perlita. Si el enfriamiento es moderado, obtengo la vainita. Y si el enfriamiento es rápido, obtengo la martensita, que es un alfa sobresaturado, y si hago el revenido, obtengo la martensita revenida. Fíjese acá que tenemos siempre las mismas fases, alfa más cementita y alfa más cementita, y lo que va a cambiar es la forma de la distribución de esas dos fases, es decir, los microconstituyentes. Y también es importante recordar lo siguiente, que la transformación perlítica lo que se da primero es la difusión del carbono hacia la cementita y luego la transformación alotrópica del gamma en alfa. Esto es al revés, primero la difusión y después la transformación alotrópica. Mientras que la transformación vainítica sí se da primero la transformación del gamma en alfa y luego la difusión del carbono a la cementita. Y la transformación martensítica se da de gamma alfa sin una difusión.